ignorancia y a diferencia de muchos, digamos, vos siempre reivindicaste tus orígenes. Entonces me gustaría charlar con vos cómo fue que te fuiste construyendo, digamos, desde el lugar donde naciste y cuánto de esa mirada ha quedado para siempre, digamos, en tu vida. Villa Soldati, que es el lugar donde yo nací, que es el lugar en donde se apagó el último farol de 1810. O sea, era el último orejón del Tarro, siempre fue esa zona, la zona sur. Vivíamos entre el Riachuelo, La Quema. Yo vivía exactamente a 50 metros del lugar en donde se quemaba la basura en la ciudad. Digamos, vivo ahora en un barrio privado, que estoy acá en Pilar, pero la vida la sigo mirando desde ahí. La sigo mirando desde ahí. Creo que es uno de mis hijos, a veces cuando yo hago algunas cuentas o charlo de cosas de la casa, dice, no, mamá, claro, porque como vos fuiste pobre, ellos explican todo, digamos, desde ese origen social. Yo lo reivindico, porque la verdad que es así, y más que nada, porque a mí lo que me da es mucho agradecimiento. Primero, de ese origen que me dio a mí una mirada que hoy me hace muy empática desde la lógica, porque lo viví, lo tuve. Fui eso, ¿me entendés? O sea, yo me acuerdo cuando no se llegaba a fin de mes y cuando mi mamá me mandaba a mí a pedir fiado al almacén de la vuelta porque a ella le daba vergüenza. Me recontra acuerdo. Entonces, cuando hoy yo en la radio tengo que hablar sobre la gente que no llega a fin de mes, lo tengo en el corazón. No es trucho. O sea, yo lo viví. Yo sé lo que es. Yo sé la vergüenza que te da. Una vergüenza. Yo a veces cuando hablo con los políticos trato de explicarles eso, ¿no? La gente a veces se siente hasta culpable de ser pobre. Así que bueno, nada. No sé cómo vamos a seguir esta nota. ¿Cómo era ese contexto en el que llegaste al mundo? A ver, yo nací de un matrimonio muy joven, muy joven. Mi mamá y mi papá trabajaban en lo que podían, hacían ropa juntos, etc. Mamá tenía 19 años, papá 20. Mamá había huido de alguna manera abrazada al primer señor que se le pasó por la esquina de casa, de su casa. ¿De qué huía? Huía de una situación familiar compleja, una relación muy compleja con su madre, con mi abuela, la canillita, con la que yo después me llevé perfectamente bien y la adoré, pero a ella le había cortado las alas. Mamá era una mujer muy inteligente, había terminado el colegio primario, decidió que ella tenía que ayudarla en su negocio y que los que tenían que estudiar eran los varones, que eran 5 años menores que mamá. Y un segundo episodio que fue una vez en que un cliente muy importante para mi abuela manoseó a mi mamá. Entonces, cuando mamá se anima a decirle a mi abuela le dice, cállate, chita la boca, que es mi mejor cliente. Esa situación fue letal para mamá. Le carcomió la cabeza y fue lo que nunca le pudo perdonar. Mamá, digamos, se pelea con mi abuela cuando yo tenía 30 años, yo 10, más o menos en esa época en que hace eclosión con todo, se separa, se pelea con mi abuela, qué sé yo. Y no le vuelve a hablar a mi abuela hasta que mi abuela se muere. Y la abuela Pancha, que toda su vida había sido súper machista, digo, con vos giró la historia, ¿o no? Mi abuela me dijo una frase que la tomo al día de hoy. Me dijo, no laves platos porque perdés plata. Esa era su frase de cabecera conmigo. O sea, la misma mujer recontra machista con su propia hija, conmigo, terminó siendo ultraliberal. Entonces, bueno, digamos, cuando yo nazco, para mamá era lo primero propio que ella tenía. O sea, por primera vez, o sea, su bebé, que era yo, era como el centro de su universo. Y digamos, obviamente, depositó en mí, seguramente, todas las frustraciones que ella había tenido y hizo que yo fuera una nena, pero prodigio. A los 3 años tocaba el piano, en ese contexto de Villa Soldati, mamá me dio una educación de excelencia en lo que ella pudo. Para que tengas una idea, cuando yo cumplí 8 años, me lo acuerdo perfecto esto, todos me regalaron libros. Imagínate una nena de Villa Soldati de 8 años,
para que el contexto la viera tan rara, tan distinta, que le regalaban libros. Porque yo me la pasaba leyendo lo que hubiera, todo. Cosas que digamos, hasta que no estaban para mi edad, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que la primera vez que mi mamá me vio tocarme una vez, íntimamente, y me dijo, eso no se hace, qué sé yo, y yo ya había leído en selecciones de Digits, ¿viste? Esas revistas, lo que era la masturbación, entonces yo decía, pobre, ella no sabe, digamos, que no me tiene que estar retando, mirá mi cabeza. En ese contexto, digo, ¿es posible tener infancia? O sea, ¿es posible ser nena? Nunca jugué con muñecas, siempre fui grande. Yo una de las grandes batallas que di cuando yo tuve mis hijos, que ya los tuve grande, a los 34 tuve el primero, fue dejarlos que sean chicos, que sean, yo cuido, ¿se entiende? Mamá me cuidó y mi papá lo que pudieron. Pero yo me acuerdo que ellos se separaron cuando yo tenía 10 años y cuando yo tenía 8, mamá me preguntaba a mí si se tenía que separar o no, imagínate, ¿no? O sea, uno lo cuenta y puede parecer cruel. No era cruel, era lo que ella podía. O sea, era lo que ella podía. Ella, su mejor amiga era yo. ¿Entendés? ¿Y vos te acordás de esa charla? Sí, me acuerdo. Sí, como no son esas cosas que te marcan. ¿Y cómo fue? ¿Qué contestabas? ¿Qué se contesta a los 8 años a una respuesta? Y bueno, nada. Obviamente que contesté que no, digamos, y aguanto 2 años más, pobre. Pero por eso también me costó a mí tanto cuando llegó mi momento de separarme con chicos de esa misma edad. Yo crecí muy rápido, crecí sin tener infancia. Yo hago terapia hace 30 años. Te podés imaginar que hay cosas que me perdono y digo, bueno, son así, ¿no? Y a veces, nada, me acuerdo de esa Nancy chiquitita y lo único que hago es calmarla y decirle, va a estar todo bien. ¿Cómo era la relación con tus padres? ¿Te entendían? Y el resto del universo no tenía idea en dónde estaba y yo no hablaba el mismo idioma y, no sé, me acuerdo una vez en la secundaria una chica diciendo, no, porque Charly García, y bueno, ¿quién es Charly García? Dije yo, y ya era, patético que no supiera quién era Charly García, era un aparato, digamos, o sea, no estaba bien lo que yo hacía, ¿no? Entonces la mina me dice, ¿cómo que no sabés? Yo, si vos tampoco sabés quién es, y le tiré los nombres del presidente de Rusia y de China, ponele, ¿entendés? Entonces, yo vivía en otra galaxia. Yo además había empezado en ese momento a militar en el Partido Comunista, había hecho el PC en ese momento, tenía como estructuras de niveles, ¿no? La escuelita, 1, 2, 3, ibas ascendiendo. Entonces yo estudiaba Marx, leía muchísimo de política y de economía. Entonces, sí, no teníamos, o sea, no había mucho diálogo. ¿Sentiste soledad? Sí, básicamente. ¿Y cómo fue tu vínculo con esa soledad a lo largo del tiempo? Todavía lo trabajo en terapia. No, porque además la inteligencia a veces te lleva, digamos, a mucha soledad. Yo estaba, digamos, pintaba para una carrera más científica. De hecho, yo hice un bachillerato especializado en física y matemática, me quería ir al Balseiro, digamos, mi mente es recontra matemática. Yo para entonces, que ya tenía 16 años, había hecho cursos de Heidegger, ¿no? Por las mías. Ya había hecho cursos de programación en BASIC. Creo que no me adentré en el mundo de lo científico porque justamente lo otro me llevaba a mucha más soledad. Entonces el periodismo fue una manera, primero de ponerle un coto a mi mente, que no pensara tan profundamente. Ser un poco más, ¿viste? Paremos acá. Contenerte. Sí, contengámonos porque si no nos vamos a quedar solos en la vida. Y obviamente tener trato con la gente. ¿Qué edad tenías cuando se separaron tus padres? 8. 10. 10. ¿Y cómo viste esa separación? Hubo básicamente dolor, ¿no? Eso sí lo recuerdo. Hubo dolor, no me gustaba ver a mamá sola. Mamá volvió a ser pareja recién cuando yo casi me voy de casa. Que de hecho me voy de casa en una discusión de términos, si se quiere, de intimidad sexual con mamá. Había terminado el secundario, estaba haciendo el CBC en la facultad y trabajaba. Entonces, a fin de año, yo estaba de novia, a fin de año me quería ir con mi novio de vacaciones. Entonces le digo a mamá, mira que yo, no sé, no paso fin de año acá, me voy. ¿Y con quién te vas? Y con Gerardo, le digo, que era mi novio de ese momento. Me
Me dice, ¿vos me estás diciendo que tenés relaciones sexuales? Y ella en ese momento tenía un novio que vivía en Azul y que venía fin de semana por medio a casa. Y ella lo hacía dormir en el living. Y yo me mataba de la risa que mi vieja hiciera dormir en el living al pobre novio. Pero bueno, cosa de ella. Entonces me le planto a mamá y le digo, mirá mamá, o sea, si vos tenés problema con tu sexualidad, cosa tuya. Yo con la mía no tengo ningún problema. Y me dijo, si te vas por esa puerta, te vas y no volvés. ¿Y no volviste? No, estaba embarazada. Y el viaje era para decidir qué iba a hacer de mi vida. No nació ese bebé, no nació. Fue mi primer aborto, tuve 2. ¿Qué edad tenías? Casi 19 años, 18. ¿Y el segundo? Ahí nomás, a los 7 meses. ¿Y en qué condiciones fue? La primera, en condiciones, fueron muy diferentes las dos, pero la primera fue en un tugurio allá por Liniers, un lugar lúgubre absolutamente, digamos que salí viva de casualidad. Y mirá lo loco, me tomábamos un tren que iba a Mendoza, nos íbamos a Mendoza. En el viaje hacia Mendoza nos encontramos con unos chicos muy divinos de San Luis y nos invitan a irnos con ellos unos días a Nogolí. Ella trabajaba en un juzgado de menores haciendo todos los trámites de adopción. Cuando ella se entera que yo estoy embarazada y que yo estoy pensando, me ofrece todas las garantías para que yo diera al chico en adopción. Y yo no pude ni pensarlo. Yo volví, pero con la cabeza pensando, yo sabía que no estaba en condiciones de criar una criatura, que no la deseaba, que no la quería tener, pero tampoco me daba para dárselo a otro, pensando que una parte mía, no sé, digamos, en ese momento pensé de esa manera. Y la verdad que fue duro, pero también me alivié. O sea, yo creo que tampoco mi vida hubiera sido yo no creo que hoy tuviera los 3 chicos que tengo hoy si hubiera tenido otro hijo en ese momento. ¿Me entendés lo que te digo? Mi vida hubiera sido otra, totalmente diferente. Fue producto absoluto de mi deseo. ¿Y de Gerardo? Él me acompañaba para lo que yo quisiera, pero finalmente la decisión era mía. Antes de que estuvieran las leyes dadas ni nada por el estilo, la decisión era mía. ¿Y la segunda también fue con él? La segunda fue con él, pero ya la segunda fue, te digo la verdad, y es horrible decirlo, pero fue un trámite. O sea, yo no podía creer, claro, en ese momento yo era chica, entonces los ginecólogos no te querían poner un DIU, no te querían poner algo más invasivo. Y yo soy, digamos, una cultora, de hecho, crío 3 hijos varones, y les digo que hoy están más en problemas ellos para tener hijos o no que, digamos, que si yo tuviera una hija mujer. Porque si tengo una hija mujer, sé que la decisión está en sus manos. Y yo me encontré de patitas en la calle en ese contexto. Y después empecé una vida que fue increíble, ¿no? O sea, con ese novio me terminé yendo a vivir a un conventillo en San Telmo. Y desde ahí yo empecé a trabajar como periodista full, porque en realidad yo volvía a ese lugar donde teníamos baño común, donde nos bañábamos con el calefoncito de alcohol. Yo iba con la botellita de alcohol, llenaba el coso, miraba así que prendía el fuego y me daba pánico y te tenías que bañar rapidísimo porque si no, no llegabas. Y paralelamente me iba en el Tango 01 a New York. O sea, mi vida estaba atravesada por cosas tan disímiles, increíble. ¿Tu mamá nunca supo de ese embarazo? No sé. ¿Y cuánto tiempo más pasó hasta volver a relacionarte con ella? Mi relación con mi madre siempre fue de ida y vuelta, de cosas. Ella guardaba carpetas cuando falleció. En su casa tenía todas las fotos de todas las cosas que ni yo tenía, ¿no? Era una especie de fan mía, etc. Mi vieja y mi viejo tuvieron un montón, digamos así, de cuestiones que uno puede cuestionarle como cualquier padre. Pero tuvieron algo que a mí me enseñaron, y es lo que yo hago con mis hijos, y es, toda la vida me hicieron sentir el centro de su universo. Yo no tenía ninguna duda de que ellos me estaban mirando mañana, tarde y noche. Yo era el gran orgullo de ellos. Yo la verdad que me sentí muy bien alimentada en términos amorosos por mis padres, hasta el final. Y eso es único. Bueno, y mamá murió con vos. Mamá lo que había tenido una descompensación y había tenido nosotros ya sabíamos que tenía un principio de demencia senil, y en ese momento me dicen, mira, no está en condiciones de estar sola, por lo menos por unos días. Me la traje acá, al toque empezó la pandemia,
al toque muere papá. Ese episodio que le pasó a mamá, a los 6 días muere mi papá. Mamá se queda acá. Me acuerdo que durante 3 meses todos los días le contaba que papá había muerto porque ella se lo olvidaba. Imagínate lo trágico de todo, ¿no? En agosto del 2020 contraemos COVID todos. Mamá la dejó apartada de un lado de la casa, pero bueno, con el problema que tenía y qué sé yo, finalmente termina contagiándose ella. Salió caminando por esa puerta y no volvió más. A la semana murió. ¿Y dónde marcás? ¿Cuál es el episodio en el que vos decís, acá comienza el éxito? El éxito me viene con Mirta Legrand, hay que decirlo. Porque para Villa Soldati sentarse en la mesa de Villa Legrand era todo. Entonces yo fui una de las primeras periodistas de gráfica, ¿no? Hombre y mujer, ¿eh? En ese momento Mirta invitaba solo figuras hiper reconocidas, actores, actrices y qué sé yo. Y de golpe un día me encuentro con la invitación para ir a lo de Mirta Legrand. ¿Por qué? Porque en ese momento las notas de Clarín no se firmaban arriba, sino abajo. Entonces Mirta decía que ella cuando terminaba de leer hasta el fondo, hasta el final de una nota, siempre aparecía el nombre de Nancy Pasos. Y ella creía que Nancy Pasos era una periodista de 50 y pico de años, de lo que soy yo ahora, ¿entendés? Entonces de golpe empieza con su producción que quiere invitar a Nancy Pasos, y aparezco yo. 23, 24 años, pelo cortito, cabeza de fósforo, ¿me entendés? Flaquita así. Un bombón aparte, te quiero decir, porque era un bomboncito. Y claro, se queda pero alelada, ¿no? Y de hecho una de las primeras cosas que me dice fue, yo pensé que eras una señora mayor. Y me acuerdo que ese día, tanto mi mamá como mi abuela, las dos dijeron la misma frase, Nancita, llegaste. Llegaste. Yo a esa altura ya llevaba con la tapa de Clarín volteado no sé cuántos ministros que habían renunciado por cosas que habíamos denunciado, etc. Y de golpe para ellas, llegar era sentarse en la mesa de Mirta Legrand. Así que imagínate, o sea, tenía, digamos, todo. Radio, tele, y las invitaciones de todas las marcas para todos lados. Me termino casando a los 29 años, 30, unos cuantos años después, digamos, pero todo esto fue ahí. Y cuando llego a la Catedral de San Isidro, al mediodía, vestida de jean aparte, porque yo, digamos, para tirar todo por abajo, lo tiraba todo, digamos, para romper esquemas, los rompía todos. Y transmitió Crónica en directo, yo no lo podía creer. O sea, Crónica transmitió en directo mi casamiento. ¿Entendés? O sea, yo llegué 1:45 tarde porque yo ya estaba enamorada de otro. No sabía qué hacía casándome, pero no importa, me casé igual. Así que fue un horror. ¿Cómo acomodaste las versiones de un romance con Carlos Menem? A ver, yo en ese momento empezaba a competir con el periodismo grande y serio. Éramos muy pocas las mujeres que hacemos periodismo. Y la verdad, para mí ese San Benito me lo cuelgan como una manera de explicar por qué yo tenía tan buena información. Primero, el único político que me cogí, le hice 3 hijos, para decirlo, o tuve 3 hijos con él y ya sabemos todos quién es. Y la segunda cosa es que la verdad que Menem fue muy respetuoso siempre conmigo. O sea, Menem nunca me dijo media palabra de más. Yo en ese momento sí lo sentí, como obviamente, a mí la verdad que si hoy me dijeran que estoy, no sé, teniendo algo, no digo con el presidente de turno, porque viste que no da mucho, no da mucho glamour, pero ponele, con alguna persona importante, no me importaría nada. En ese momento era muy vejatorio para mí. Yo lo sufrí muchísimo, lo traté en terapia un montón de tiempo. Porque claro, era o sea, era hacerme sentir prostituta, ¿me entendés? Era casi como decirme, claro, digamos, para conseguir información usas tu cuerpo, ¿no? Y yo lejos de hacerlo. De hecho, tenía un montón de reglas que yo, primero y principal, la primera regla era siempre tenía una pareja al lado, siempre. O sea, de hecho salía de una pareja para entrar en otra porque en realidad el contexto de estar sola como mujer y tener, digamos, que trabajar alrededor de la clase política era letal. Por lo menos un señor al lado te daba cierto plafón. Pero no, fue, ya te digo, yo en ese momento lo sentí sí como algo muy doloroso. Posiblemente en esa época me transformé en una persona un poco más frívola, ¿no? O sea,
sí, bastante más frívola. Como que por más que yo no me olvidaba de dónde había nacido, necesitaba como olvidarme un poco para poder disfrutar más la vida. A mí lo lúdico me puede, ¿me entendés? Entonces la verdad me perdono. Eso también es de Soldati, te perdonas fácil. Si llegaste mucho más lejos de la vida de lo que alguna vez pudiste haber pensado llegar. Nancy, ¿crees que el medio de alguna forma fue ingrato con vos? No, yo creo que en realidad en esa época frívola que tuve trabajé más para la fama que para el prestigio. Entonces, no tiene que ver con el medio, sino tiene que ver conmigo, con qué aspiraciones tuve, ¿no? Entonces, desde Soldati, para mí la fama me parecía como todo, y yo la fama la logré. Y creo que ahora, digamos, en este reentré a la profesión, mi volver al periodismo es un regreso muy, digamos, muy importante. Yo hoy me siento trabajando en el canal de televisión más importante de la Argentina, que es Telefe, en el medio de comunicación gráfico más importante de la Argentina, que es Infobae. Creo que es mi mejor momento profesional, mejor todavía que esa chica de los 30 que estaba así como todavía perdida con las luces del centro. Me siento en un muy buen momento. Creo que realmente hoy la gente que me lee, la clase política, digamos, lee lo que yo estoy diciendo, lo que escribo y lo que digo. Siento de alguna manera que a veces influencio en algunas cosas. La verdad que eso lo siento. Y la verdad que en estos últimos años de mi profesión, porque tengo decretado que a los 60 chicos me voy a dedicar a vivir bien la vida, no me imagino como Mirta Legrand trabajando a los 90 y pico, ni en broma. Entonces yo la verdad que quiero disfrutar. No es porque no disfrute el trabajo, pero no quiero tener la obligación. Nancy, ¿fuiste millonaria? Yo diría que sí, he llegado a tener muchísima plata, mucha plata. O sea, mis declaraciones juradas son importantes, pero las heredo de ese momento, ¿me entendés? Esta casa la compré hace 22 años. Mirá, saqué esta cuenta. Yo, digamos, todavía no había cumplido 30 años. Mis viejos nunca habían tenido casa propia y yo ya iba por mi segunda casa para comprarme. Antes, digamos, cuando me divorcié, a los 30 años tenía una casa en San Isidro que salía $500.000. Yo había ganado durante la década del 90, solo en la radio ganaba $15.000 por mes. Era una cantidad de plata que yo nunca en mi vida había visto. Por suerte la invertí bien porque le pude comprar la casa a mi mamá, la casa a mi papá, la casa a mi hermana. Todo eso antes de los 30 años, habiendo nacido donde nací y sin casa propia, ¿me entendés? O sea, yo me acuerdo que nosotros nos mudábamos todo el tiempo porque las casas alquiladas son así, son de mudarte. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué a mi primer casa propia, lo primero que quise hacer fue pintar las paredes de color, porque las casas alquiladas siempre tienen las paredes blancas. ¿Qué aprendiste del amor en tanto tiempo? Primero, que no es para todos. No todo el mundo puede enamorarse. Y aquellos que sí podemos, te lo digo a vos, aquellos que sí podemos, tenemos que conservar esa posibilidad. Yo amé, y mucho, y sé amar. Cuando yo me sentí herida por amor, lo primero que dije en mi primer sesión de terapia posterior al hecho fue que no se lleve mi capacidad de amar. Esa es mía, y me la quedo yo y la defiendo a rajatabla. ¿Y del sexo? ¿Qué aprendiste? Todo. El sexo es lo que nos mantiene vivos. O sea, yo digo que soy especialista en política y en sexo porque realmente yo disfruto la vida y la vivo íntegramente en lo intelectual porque me encanta la política y es de los temas que hablo y que abordo. Pero en términos personales, porque realmente soy un ser deseante por naturaleza. Y esas dos cosas se dan en la clase baja, ¿entendés? Las mujeres disfrutan el sexo en la clase baja. No andamos pidiendo permiso, ¿entendés? Cogemos, con todas las de la ley. No nos cogen, cogemos. ¿Hablas de sexo con tus hijos? Les bajo línea sobre cómo tratar a una mujer. Les digo cosas a veces fuertes, ¿no? Soy una apasionada del tema en el sentido de que
de que me gusta el disfrute, ¿no? Y el disfrute de la mujer, bueno, de hecho en la pandemia obviamente me compré todos los objetos que había dando vueltas, porque en esta casa estaba sola, y no tenés retorno. De alguno de esos objetos no hay retorno, ¿eh? No hay señor que te trate tan bien como esos objetos. Entonces, eso también empodera. Hoy, digamos, se da una eclosión en el cual todavía el varón no está encontrando bien su lugar, porque el empoderamiento de la mujer hace que el varón pueda recuperar lugares en donde nadie le exija ser tan exitoso y donde pueda descansar también. Nosotros, las feministas, no estamos haciendo un buen relato de lo que gana el varón con el empoderamiento femenino. Esa es la parte que falta. Y mi gran, digamos, si vos me preguntás hoy qué me falta en la vida, me falta haber tenido una hija mujer. Ay, sería, pero no te puedo explicar. Muero. Me hubiera muerto por tener una hija mujer que al principio no quería, de tan machista que era yo misma. ¿Por qué vos fuiste de las primeras en hablar que no querías ser mamá? Porque vos lo habías dicho. Claro, yo obviamente antes, a los 30, cuando me caso con otro periodista justamente, yo no quería ser madre. Y yo además defendía el derecho a no ser madre. Lo concreto fue que yo tenía como ideario no digamos, tener una vida, digamos, mucho más libre, lo que fuera, ¿me entendés? No sentía la necesidad de tener hijos para realizarme. Con la profesión que tenía, pero olvídate. Yo había nacido Mafalda y me transformé en Susanita. Es así. Termino enamorando del papá de mis hijos y termino haciendo una familia casi Ingalls, entre comillas. Y de hecho a tal punto me enamoré con tanta pasión y convencimiento, y fue algo tan mágico que en determinado momento dejé mi profesión. Pero mi profesión la dejé durante 8 años más o menos, más relacionado con lo que nos pasó con uno de nuestros hijos, con Nicanor, que se enfermó y que estuvo a punto de morirse, y que eso a mí me cambió el eje y que quise estar más con ellos, etcétera, más conectados a ellos, y además con el crecimiento que en ese momento tenía Diego y que yo sentía que era un poco incompatible, digamos, con esta cosa mía de opinar constantemente sobre la política. Yo pude decidir en ese momento dejar de trabajar y me metí adentro de una manera impresionante. Me metí adentro con los chicos, me metí, digamos, a cuidar el espacio interior. A mí lo que me dio ahí sí fue primero y principal fue mucha mirada de ellos. De hecho, bueno, yo tengo 2 episodios con los chicos, uno es el de Nicanor con esto, y el segundo fue cuando nosotros nos separamos, ahí no hace muy poco tiempo, Diego se estaba casando y nosotros detectamos que Tonio, el más chiquitito, era sordo unilateral, es sordo de un oído. Tenía una discapacidad grave. Fue un dolor, pero tan impresionante, tan impresionante. Y la verdad que lo que me da sí es haberlos criado, a pesar de sus inconvenientes, siendo personas fuertes, porque yo siempre dije lo mismo, fuertes, independientes y por ende buenas personas. Porque para ser buena persona hay que ser fuerte. La persona que no es fuerte termina siendo mala persona, porque a veces la jungla te lleva. Y son muy buenas personas porque esa Nancy que de golpe un día tuvo una eclosión, yo creo, se dio cuenta que alguien tenía que estar mirándolos constantemente. Entonces yo saqué mi mirada de todo el exterior y me puse a mirarlos. Eso es mi enseñanza de ese momento. ¿Y nunca dejaste de llevarlos a Soldati? Lo más lindo que me pasó con los chicos fue una vez que eran chiquitos los más grandes, tendrían, ponele 7 y 8 años, íbamos todos a comer a la casa de papá. Y la casa de mi viejo, que era donde yo había nacido, en una casa sin revoque, con ladrillo, no ladrillo a la vista, ladrillo de ladrillo, ¿se entiende? Del que todavía no le hiciste el revoque y la pintaste. Pero tenía terraza. Como las casas acá tienen todas techos a 2 aguas, los chicos estaban fascinados con que había terraza para subir. Entonces estábamos volviendo de la casa de papá y me acuerdo que Teo, el más grande, me dice: ay, mamá, qué linda la casa del abuelo. Y yo me quedé tan fascinada porque para mí, eso de decir qué lindo, algo que realmente no era lindo en términos estéticos, fue haber tocado el cielo con las manos. Yo les transmití Soldati con tanto amor que ellos pudieron ver lindo el lugar en donde yo nací.